Va a ser usted un santazo, padre Álvaro. Bueno, Dios lo quiera, ¿no? Pero sí que es verdad que encuentras testimonios preciosos, tanto en sacerdotes jóvenes, de mediana edad y mayores, de entrega, de un celo por las almas muy grande, sacerdotes pues muy bien formados, sacerdotes que cuidan mucho su vida de oración y que son un auténtico testimonio, claro. Y nosotros los sacerdotes necesitamos testimonios de otros sacerdotes que nos ayuden a vivir en fidelidad nuestra entrega y a valorar y amar a los compañeros sacerdotes. Creo que una labor preciosa de la delegación del clero es también ayudar a vivir la fraternidad sacerdotal y el amor de unos sacerdotes por otros. Vamos a volver otro poquito más atrás en el tiempo, esa etapa misionera. ¿Usted siente una verdadera llamada a consagrar unos años a alguna iglesia particular, quizá más necesitada que la diócesis de Toledo, y se enrola con ese equipo de misioneros que la diócesis toledana tiene allí en Perú, en la diócesis de Moyobamba? Háblenos un poquito de esto, de este proyecto, de esa ilusión, de todo ese trabajo de estos años. En verdad, mi vocación misionera, por decirlo así, pues también es prácticamente desde niño. Hubo dos elementos o circunstancias que pusieron en mi corazón ese deseo de estar abierto a la misión. Por un lado, recuerdo, cuando todavía era muy jovencito, que San Juan Pablo II hizo una llamada muy fuerte en los años 80 para que, vocaciones generosas fuesen de misión. Entonces, me acuerdo que decía a la China. Y yo escuché esas palabras y como que pusieron ya esa llama en mi corazón de estar disponible para lo que el Señor quiera. Y otra cosa que también me ayudó mucho fue que estando precisamente en los Agustinos Recoletos, nos contaron cómo un agustino recoleto joven, no llegaba a 30 años, en la misión en Brasil, en una de las misiones que tienen ellos allí, pues estando allí había tenido que dar la vida por un accidente que tuvo y bueno, igual en mi corazón de niño, pues aquello me impactó de una manera muy grande y de tal manera que en mi proceso vocacional siempre ha estado el deseo de decir, bueno, pues yo estoy disponible para lo que Dios quiera. Entonces, en un momento dado, cuando la diócesis de Toledo pues asume la prelatura de Moyobamba en la selva peruana, pues cuando don Antonio Cañizares, entonces cardenal de Toledo, anuncia que está dispuesto a enviar y a escuchar a sacerdotes que voluntariamente se ofrezcan, pues yo sentí ahí una llamada muy grande a ofrecerme. Yo dije, ¿por qué no? Tengo una edad buena. En ese momento, bueno, aunque mi padre estaba enfermo, pero estaba controlado y no había dificultad en que marchase. Y yo veía que era una llamada fuerte en ese momento, pues para ir. No era China, pero Dios quería que en ese momento pues fuese en Perú y se lo propuse al señor cardenal que yo estaba dispuesto a ir. Padre, formando sacerdotes también. Yo sé que el número no es importante, pero ¿cuántos han pasado estos años? ¿Cuántos han ordenado? ¿A cuántos han colaborado, en su caso concreto, a formar sacerdotes peruanos, todos de allí, de Moyobamba? Sí, bueno, cuando fui a Perú, pues era todo muy apasionante, porque allí es una prelatura, todavía la prelatura significa que todavía no es diócesis, está a medio camino entre lo que se llama el vicariato apostólico y la diócesis. Entonces había muchísimas cosas por hacer. Una de ellas era precisamente el seminario. Allí estaban los padres pasionistas y ellos pues habían intentado por todos los medios que hubiese vocaciones nativas. Como todavía no había seminario, habían estado mandando seminaristas pues a otras diócesis de Perú, como por ejemplo en Jaén o en Trujillo. Cuando la diócesis de Toledo se hace cargo, pues ve la necesidad de tener seminario propio allí en Moyobamba para que los seminaristas pues estén en su tierra, para que los seminaristas amen la prelatura donde van a estar y que también tengan la formación que en ese momento pues Monseñor Rafael, que fue el que fue nombrado obispo de la prelatura, pues quería. Bien, entonces los primeros que fueron a Moyobamba, pues enseguida empezaron a traerse a los seminaristas a la ciudad, a la prelatura, y a formar allí. Gracias a Dios, pues había un buen grupo de sacerdotes de Toledo que podían dar clases y también con el apoyo de sacerdotes de la diócesis de Toledo que venían pues para 2 meses y dar cursos intensivos. También pues pudimos tener profesores de allí de Perú. El proceso fue muy bonito y bueno, pudimos construir un seminario mayor nuevo
y también un seminario menor, con la ayuda de la diócesis de Toledo y de cantidad de donativos que nos llegaban sobre todo pues de España y también de otros lugares del mundo. Actualmente tenemos seminario menor y seminario mayor. Este año creo que son en torno cerca de 30 seminaristas menores y en torno a 25 seminaristas mayores. Yo he estado 7 años allí y bueno, para mí ha sido precioso porque era, bueno, pues llevar la pastoral vocacional junto con otros padres que la llevábamos, buscar a los niños, no olvidemos que allí hay cantidad de niños, de jóvenes, íbamos a los colegios a dar testimonio, a hacer encuestas, a hablar de Jesús, íbamos a, bueno, pues a las casas de donde vivían estos jóvenes, hemos hecho cantidad de convivencias y en el seminario, pues a lo largo de estos años ya nativos, pues se pueden haber ordenado, creo recordar que son 11 sacerdotes y 2 diáconos hasta la fecha, lo cual es muchísimo. Hablábamos de que es usted el delegado del clero ahora en la diócesis de Toledo y nos decía en qué consiste un poco su trabajo, pero a mí me interesaba que nos diera unas pautas a los oyentes. Algún oyente puede estar diciendo, bueno, a mí como seglar, casado, soltero, lo que sea, que me interesa lo del clero y tal. Yo creo que puede tener un aterrizaje muy práctico su presencia aquí. ¿Cómo recomendaría usted a nuestros oyentes que cuiden a sus sacerdotes? Bueno, yo creo que a todos los fieles la santidad de los sacerdotes compete muchísimo, porque en verdad un sacerdote santo pues lleva a la santidad a su comunidad, ¿no? Con la ayuda de Dios. Y bueno, pues un sacerdote mediocre, un sacerdote frío, pues hace que también la comunidad pues se enfríe, ¿no? Es verdad que la gracia de Dios actúa siempre, pero bueno, el sacerdote tiene que ser en ese aspecto pues también signo de la bondad de Dios y de su corazón. Bien, yo creo que los fieles pueden ayudar muchísimo a los sacerdotes y especialmente en concreto pues a su párroco con el que conviven muchas veces pues todas las semanas o diariamente. Y yo daría como unos pequeños consejos, ¿no? El primero evidentemente es rezar por el párroco. Muchas veces los cristianos no rezamos por nuestro sacerdote. Yo a los seminaristas se lo decía mucho. Rezar por los sacerdotes que os han ayudado en vuestro camino vocacional, que Dios ha puesto en vuestro camino. Forma parte de esa predilección y de ese cuidado amoroso que Dios tiene contigo en tu historia personal de amor con Él. Entonces el sacerdote que Dios pone a tu lado está puesto por Dios y está puesto para ayudarte a que seas santo. Entonces yo tengo que rezar por mi sacerdote para que sea santo y me ayude. Otra manera de ayudar también, hay muchas personas que conocen bien a su párroco, a su sacerdote, y a veces pues también es oportuno darle buenos consejos. Por ejemplo, pues usted necesita descansar, usted necesita unos días de retiro, de ejercicios espirituales, es decir, cuando vemos que nuestro párroco, nuestro sacerdote, necesita retirarse para estar con Dios, no pasa nada porque podamos decírselo y aconsejarle y decirle, bueno, pues esto puede ser bueno también para su vida. Yo creo que otra cosa también que podemos ayudar a nuestros sacerdotes es evitar la crítica fácil. ¿Cuántas veces en nuestras comunidades católicas perdemos el tiempo criticando que si el sacerdote habla mucho, que si habla poco, que si hace, que si no hace? Es sacerdote. Representa a Jesucristo y nos ayuda en nuestra vida espiritual. Entonces tenemos que fijarnos sobre todo en lo que nos da, en lo bueno. Y si vemos algo criticable, pues oremos por él, ofrezcámonos por él. Pero no perdamos el tiempo, no enfriemos la relación con el sacerdote, porque lo único que estamos haciendo es dejar que crezca nuestra unión con Dios por el medio natural que es el sacerdote, que es la Iglesia. Y luego, otros 2 consejos que yo daría es, uno, colaborar activamente en lo que proponga la parroquia y el párroco. A veces se piden, ¿no?, colaboradores de Cáritas o catequistas o gente que visita a los enfermos o tantas actividades que se realizan en la parroquia, ¿no? El decir, bueno, pues yo estoy disponible, si tengo tiempo, puedo hacerlo, ¿por qué no? Entonces, apoyar y ayudar al sacerdote en todas esas cosas. Y por último, creo que ayuda mucho a los sacerdotes el ejemplo de vida de un buen cristiano. En la familia, esos esposos que viven en fidelidad, que quieren educar a sus hijos cristianamente, esos catequistas que permanecen fieles incluso cuando ya están
que han perdido la paciencia, que los niños de hoy, los jóvenes no responden, y sin embargo tienen una visión sobrenatural desde Dios y siguen ahí. Bueno, eso a los sacerdotes nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Pues porque en definitiva nos alimentamos unos de otros. El sacerdote nos ayuda en unos aspectos de la vida fundamentales, como son darnos la gracia mediante los sacramentos, pero también los fieles laicos nos ayudan a los sacerdotes muchísimo cuando vemos unos testimonios de fidelidad al Señor en su vocación, de fuerza en su entrega en medio de las dificultades que pasan los católicos hoy en día. Son un referente y una ayuda pues grande para nosotros. ¿Cómo le agradezco, padre, toda esta entrevista, este buen rato que hemos pasado con los oyentes del Pozo de Sicar y estos últimos consejos de cómo cuidar a nuestros sacerdotes? Padre, nos vemos, si Dios quiere. Un abrazo muy fuerte. Y ahora, en cuanto que terminemos esta sección y comencemos la de la oración, encomendaremos especialmente las vocaciones con esa oración maravillosa de Pablo VI en favor de las vocaciones sacerdotales. Gracias, Padre. Bueno, muchas gracias a ti por esta entrevista y a todos los oyentes, y pedirles a todos que nos tengan muy presentes a los sacerdotes en sus oraciones, que las necesitamos. Gracias.